Hola, bienvenidos a mi canal Candy Art Bisú Crochet, donde encontrará tutoriales de bisutería, crochet, entre otras cosas. En esta ocasión la oportunidad es para este hermoso proyecto, perfecto para un regalo a nuestros niños o sobrinos, o simplemente para la venta. Si al final gustan del tutorial, espero puedan ayudarme de cualquier forma, ya sea suscribiéndose con un comentario o simplemente con un like. Gracias. Bien, para este proyecto voy a trabajar con estos tres tonos de hilos. El amarillo que son para las luces, este como cafecito marrón que es para el tono del carro y el blanco que son para las ventanas. Este es hilo macramé 100% acrílico. Para este tipo de hilo y este tipo de grosor utilizan aguja número 3. Yo trabajo con dos agujas para que el proyecto me quede más apretado. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando el hilo es para una aguja de 3, entonces utilizo una aguja un poco más grande, en este caso 3.5, y la voy a acompañar con una de 1.5 o puede ser de 2. Si ustedes trabajan solamente con una aguja, perfecto, puede ser con la número 3 o con la que se ajuste a su hilo. Vamos a empezar con la parte de arriba del carro. Entonces yo voy a utilizar este tono que escogí para el carro. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Este primero tratar de no cerrarlo mucho, más que todo para ustedes, para que no sea trabajoso en el momento de trabajar el primer punto. Acá es donde yo manejo mi otra aguja para no esforzar y meter la aguja gruesa en los diferentes puntos. Siempre esfuerzo mucho mis manos y yo tendí a sufrir del túnel, entonces no puedo hacerle mucha presión a mis manos. Por esa razón trabajo con las dos. Si de pronto se les dificulta un poquito de pronto al ver el tutorial yo trabajando con las dos, me disculparán, pero pues es mi forma de trabajar en el momento. Pero sí voy a estarles diciendo cómo van los puntos en cada vuelta. Entonces, en todos los puntos vamos a realizar aumentos, 4 aumentos en total para un total de 8 puntos bajos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y el cuarto. Ya después de acá, si les quedó muy abierto, entonces ya pueden cerrar bien. En la segunda vuelta vamos a realizar punto bajo, aumento y esto por 4 veces. Un punto bajo, en el siguiente el aumento. Si desean poner el marcador, 1, 2 y 3. 3 puntos de los que ya he realizado. Y continuamos. Nos faltan 3 secuencias de punto bajo, un aumento. Punto bajo, y aumento. En esta vuelta, en total debemos de tener 12 puntos bajos. Esta ya es la tercera vuelta. Pasamos a la cuarta vuelta con 2 puntos bajos y en el tercer punto vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos en ese punto. 1, 2 y en el tercer punto 3 puntos bajos en ese mismo punto. 1,
2 y 3. Ponemos el marcador, 3 puntos bajos más 2, 5 puntos que ya había realizado. Y vamos a repetir esta misma secuencia 3 veces más. 2 puntos bajos, un aumento triple. Acá, como se van dando cuenta, va formando una especie de cuadrado. Entonces realizamos 2 secuencias más y ya nos vemos. Bien, acá ya tenemos terminada la vuelta número 3. Vamos a trabajar ahora los vidrios. Para empezar a trabajar los vidrios, vamos a cortar este pedacito de hebra. Para empezar a trabajar los vidrios, vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cuando estemos acá en el tercer punto, vamos a tomar el hilo blanco, le vamos a realizar un pequeño nudo en este extremo y vamos a abrazar esta hebra, así, de esta forma. Bien, lo vamos a llevar acá. Y el cuarto punto es donde vamos a realizar el cambio de color al blanco. Vamos a tomar el café, lo llevamos hacia adelante, tomamos el blanco y realizamos cambio de color cerrando el punto con el blanco. Acá ya empezamos a hacer los vidrios. Pero para hacer el cambio de color perfecto vamos a trabajar por las hebras de atrás, trabajando lo que es la hebra café y la hebra blanca. Entonces, tomamos la hebra de atrás del siguiente punto, traemos el café, ajustamos bien y cerramos punto con el blanco. Nuevamente, por la hebra de atrás, traemos el café, ajustamos bien y cerramos punto con el blanco. Y así continuamos hasta completar 4 puntos. Vamos 2. Ajustamos y cerramos con el blanco. Ajustamos un poquito acá el café. Y 4. Acá ya hemos realizado 4 puntos bajos. Cuando tengamos estos 4 puntos bajos y esta hebra acá en la aguja, esa va a completar el quinto punto. Ahí es donde tenemos que realizar el cambio de color a café. Tomamos hebra, pasamos el blanco por delante del café y cerramos punto con el café. Acá miramos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a hacer un punto bajo en el mismo punto donde hicimos el cambio de color. Pasamos la aguja, nuevamente el café, ajustamos y cambiamos al tono blanco. Y allí ya tenemos una esquina del marco del carro. Nuevamente este lado lo vamos a trabajar de igual forma como este.
4 puntos bajos. Cerramos con el blanco. Dos. Ajustamos un poco. 3. 4. Cuando lleguemos al cuarto punto, nuevamente volvemos a cambiar a color café. Tomamos el café, pasamos el blanco hacia adelante y cerramos punto con el café. Nuevamente, en el mismo punto donde hicimos el cambio de color, vamos a realizar otro punto para cambiar y cerrar con punto blanco. Tomamos café y cerramos punto con blanco. Allí ya tenemos otra esquina y continuamos. Nuevamente tenemos ya realizados los 4 puntos. Con el que tenemos en la aguja serían 5 puntos y vamos a realizar nuevamente a cambio de color café. Pasamos el hilo blanco hacia adelante y cerramos punto con el habano o el café. En el mismo punto volvemos a realizar cambio de color. Cerramos con el blanco. Apretamos un poco y ya tenemos 3 puntos. Tienen que verificar en cada lado que tengan los mismos 5 puntos. Vamos a realizar el último lado. Cerramos con blanco. Ajustan un poco para que esa parte no les quede tan suelta. Bien, acá ya tenemos nuevamente los 4 puntos, con este el 5. Y en este último punto vamos a trabajar por hebra trasera, tomamos el café, cerramos con blanco y el aumento no lo vamos a realizar por la hebra trasera, sino por juntas hebras de ese mismo punto. Tomamos el café, dejamos bien apretado, bien ajustado ese punto para que en esa esquina no se vea abierto. Y cerramos con blanco. De esta manera terminamos esa fila. Pero antes de continuar, si ustedes lo quieren dejar así en el momento de que terminen el carro, va a tomar como esta forma puntuda al momento de poner el relleno. Yo deseo que esta parte me quede plana. Para eso he cortado este pequeño plástico que lo podemos encontrar en los tarros de los jabones líquidos que normalmente utilizamos para hacer aseo. Todos esos plásticos yo los reciclo para realizar este tipo de labor. Si ustedes también quieren hacer lo mismo, entonces van a tomar la medida que quede de esta forma, que no vaya a tocar el hilo blanco. Bien, y lo vamos a poner por la parte trasera. Voy a cortar este pedazo de hilo blanco y lo voy a dejar adentro para que no me estorbe. Yo siempre tiendo a poner silicona solamente del centro,
porque al momento de poner se abre hacia los lados. Entonces lo ideal es que no sobrepase a las hebras blancas. Le damos la vuelta, lo terminamos de apretar para que quede bien sellado. Miren, acá hay un ejemplo. Se trata de pasar, entonces lo ideal es que no vaya a tocar estas hebras que están en esta parte. Bien, y de esta forma ya nos queda esta parte lisa. Vamos a trabajar la siguiente fila nuevamente por las hebras traseras. Entonces, este primer punto vamos a asegurar el hilo café de esta forma. Ahí ya queda asegurado el hilo café en ese primer punto. Los siguientes 3 puntos nuevamente solo con el hilo blanco. El cuarto punto, nuevamente traemos el café. Pasamos el blanco hacia adelante y cerramos con café. En las esquinas también vamos a trabajar la hebra trasera. Y cerramos con blanco. Si desean para que les quede más fijo el punto, traen el café hacia adelante y cierran con el blanco. Continuamos por hebra trasera. Aseguramos ese primer punto, el hilo café. Tres puntos con punto bajo, también por hebra trasera. Esta fila es solo por hebra trasera. Traemos el café. Traemos el hilo blanco hacia adelante y cerramos con café. Y en la esquina nuevamente café y cerramos con blanco. Ajustamos muy bien esas esquinas. Y así lo realizamos por los siguientes 2 lados que hacen falta. Bien, ya terminada la fila, vamos a continuar 3 filas más, pero las 3 siguientes vamos a trabajar el lado blanco por juntas hebras y en las esquinas solo por hebra trasera. Entonces, el primer punto de las esquinas siempre vamos a trabajar asegurando el hilo café. Tres puntos bajos más por juntas hebras. En el cuarto punto traemos nuevamente el hilo café. Traemos el hilo hacia adelante y cerramos con el café. Llegamos a la esquina y trabajamos por hebra trasera. Tomamos el café y cerramos con blanco. Y ajustamos. Y repetimos el proceso. Primer punto, juntas hebras, escondemos hebra, jalamos para que no nos quede recogida. 3 puntos, en el cuarto traemos el café y repetimos el proceso. Y así por 2 vueltas más. Bien, acá ya tenemos terminadas las filas que les indiqué. En total debemos de tener 4 filas. Esta pequeña línea que se ve acá es la de cambio de color. En adelante contamos 4 filas. 1, 2, 3, 4. Cuando lleguemos a este punto donde cambiamos a color café, en el quinto punto del blanco,
vamos a empezar a cerrar puntos solamente con el café. Solamente vamos a trabajar con el café cerrando el punto. Del resto, acá sí vamos a seguir trabajando con blanco y café para hacer cambio de color. Nuevamente acá por hebra trasera tomamos café y cerramos con café. Bien, ahora en ese mismo punto vamos a realizar un aumento, también por hebra trasera y cerrando punto con café. En esta esquina y en esta son los dos únicos puntos que va a tener aumento después de que termine la fila, en esta punta y en esta. Las otras dos puntas sí van a ser sencillas. Entonces vamos a realizar toda la fila a cambio de color café, trabajando con las dos hebras. Tomamos las dos hebras blancas, pasamos el blanco y cerramos punto con el café. Ajustamos el blanco y así en toda la fila. Ajustamos el blanco para que esto no vaya a quedar, esta fila vaya a quedar abierta. Entonces por eso yo siempre ajusto ese hilo. Llegamos al punto café y este lo vamos a trabajar también por la hebra trasera. En este punto, ya saben, no aumento, ni en este ni en este. Continuamos, pasamos al blanco, cerramos con café. Llegamos al punto café solamente por hebra trasera y trabajamos solamente con el tono café. Dirán que ven que yo cruzo mucho los hilos. Eso lo hago es para que el hilo quede ajustado y no se me suelten los puntos, no me queden sueltos. Entonces por eso como que paso el hilo por encima, luego por debajo, para que quede el hilo escondido entre las hebras. Y así continuamos con esta fila hasta llegar a este punto nuevamente. Bien, después de adelantar esta línea hasta el último punto blanco, nos queda pendiente esta línea, pero antes vamos a realizar el aumento en este punto café. Juntos aumentos van por hebra trasera y cerrando en punto café. Va un punto y el siguiente punto también por hebra trasera. Y allí ya tenemos los dos aumentos de estas puntas. Vamos a cerrar esta línea como lo hicimos con las anteriores.
Bien, al terminar esta última línea, vamos a tomar en el aumento que hicimos el primer punto, la parte de atrás. Vamos a asegurar el blanco, vamos a tomar solamente el café y vamos a asegurar el blanco solamente con ese puntico, con un punto bajo. Bien, y acá ya vamos a pasar a realizar lo que es el capó del carro. Acá ya no vamos a trabajar con el hilo blanco, vamos a realizar una cadena, vamos a dar vuelta. Acá ya podemos cortar este hilo. No lo vamos a dejar tan cortico, ese después se esconde adentro con el relleno. Le damos la vuelta y en este punto, solo por hebra delantera, vamos a realizar punto bajo. Y así vamos a realizar 6 más en cada punto solamente por la hebra delantera. 2, 3, 4, en total son 7, 5, 6 y el 7 termina justo en el aumento, en el primer punto del aumento. También lo vamos a tomar por hebra delantera. Realizamos cadena, damos vuelta y vamos a devolvernos con los mismos 7 puntos, pero esta vez por las 2 hebras de cada punto. De esta manera. Realizamos nuevamente cadena, damos la vuelta y vamos a repetir este proceso 4 líneas más. Bien amigos, ya después de terminadas las 4 filas, el trabajo tiene que verse de esta manera. Acá tenemos 3 bloques de esta manera. Acá vamos a trabajar esta línea, acá vamos a realizar 6 puntos bajos hasta terminar en este punto. Vamos a realizar una cadena y los puntos que vamos a realizar van a ir sobre las siguientes líneas. Un punto sobre esta línea, acá. El siguiente punto, si identificamos esta línea, acá va el otro punto. Nuevamente, el siguiente punto sobre esta línea, sobre la mitad de este bloque. El siguiente punto acá y así con el siguiente. Acá tenemos esta línea hasta terminar en esta. Entonces vamos a empezar. Después de la cadena, el primer punto en la mitad de este bloque, ahí podemos meter la aguja. Sobre esta línea, el segundo punto. Tercer punto. Cuarto punto. Quinto punto. Y el último punto sobre esta línea, para completar los 6 puntos. Ahora, el siguiente punto lo vamos a realizar en el segundo aumento que hicimos en este punto. Como les indiqué, acá va un aumento, el primero ya lo trabajamos, ahora vamos a tomar el segundo aumento también por la parte de atrás.
y realizamos ahí un punto, ojalá bien apretado para que esa parte no se nos vea abierta. Así. Vamos a realizar 5 puntos bajos solo por hebra trasera. Tenemos los 5 puntos. En este punto, en el punto siguiente, vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos en ese punto también por hebra trasera. Continuamos con 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada punto. Acá un aumento. Dos aumentos, estos también por hebra trasera. Y el quinto. El siguiente punto, al igual que este, un aumento triple. 3 puntos en ese punto. Bien, así nos queda la parte de atrás del carro. Acá es para que coja más amplitud. Acá realizamos 5 puntos bajos, con el que cogimos en el aumento serían 6 puntos bajos. De igual forma tenemos que tener los mismos 6 puntos bajos en esta parte, terminando en el aumento que hicimos en este punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Termino en el aumento. Vamos a realizar 6 puntos bajos también por hebra trasera. Bien apretado ese punto para que no quede abierto. Y vamos a realizar esta fila de la misma forma que realizamos esta. El primer punto va sobre esta línea, metemos por acá, el segundo punto en la mitad de este bloque, tercer punto, cuarto, quinto, y el sexto terminamos justo acá. Y así ya vamos teniendo este proyecto. Terminando en este punto, en total debemos tener 48 puntos. Vamos a realizar una cadena y con esa cadena serían 49. Vamos a tomar el primer punto, que es este. Acá se nos ve este pequeño nudito. Vamos a tomar este primero y ahí vamos a empezar la fila. Ahí ya va por juntas hebras.
justo donde hicimos la cadena, termina nuestra fila. Y vamos a realizar 47 puntos bajos terminando 2 puntos antes del marcador. Vamos a trabajar por juntas hebras, punto bajo en cada punto. Bien, acá ya he terminado la vuelta de punto bajo en cada punto, terminando justo 2 puntos antes del marcador. Vamos a traer el hilo amarillo que va a ser para las luces. Le vamos a realizar un nudo al final y vamos a abrazar este hilo. Así abrazadito. Vamos a realizar un punto bajo. Pasamos el hilo café hacia adelante y cerramos ese punto con el amarillo. Aquí nos falta un punto ya para terminar esa fila. Los siguientes 2 puntos los vamos a trabajar por las hebras traseras, con juntas hebras. Tomamos café y cerramos con el amarillo. El siguiente punto también por hebra trasera, tomamos café y cerramos con el amarillo. Ajustamos. El tercer punto vamos a trabajarlo por juntas hebras. Tomamos café, pasamos el hilo amarillo por delante y cerramos con café. De esta manera realizamos las luces. Acá tenemos en las luces 3 puntos bajos. Vamos a realizar 2 puntos bajos. El primero vamos a asegurar el amarillo para que no se nos mueva este puntico. Y cerramos. Jalamos un poquito el amarillo para que no se nos vea en ese primer punto. Realizamos otro punto ya sin el amarillo. El tercer punto traemos el hilo amarillo. Traemos el hilo café hacia adelante y cerramos punto con el amarillo. Y en total tenemos que tener 3 puntos cafés. Nuevamente como acá al principio, 2 puntos por hebra trasera y el último por juntas hebras. Entonces, 2 puntos por hebra trasera, tomamos el café y cerramos con el amarillo. Nuevamente por hebra trasera, tomamos el café y cerramos con el amarillo. Y el siguiente punto por juntas hebras. Tomamos el café, cerramos con el café. Y tenemos los tres puntos amarillos. Vamos a trabajar solamente con el café. El siguiente punto vamos a asegurar el amarillo. Acá va un punto. Y vamos a completar 14 puntos trabajando también por juntas hebras. Tenemos realizados los 14 puntos. Vamos a traer el hilo amarillo sin ajustar, sin apretar mucho, porque lo que hacemos es traer esta parte hacia adelante. Vamos a realizar el punto número 15.
Traemos el café hacia adelante y vamos a cerrar con el amarillo. Nuevamente, vamos a realizar lo mismo que esta parte de las luces. 2 puntos por hebra trasera y el último por juntas hebras. Traemos el café y cerramos con el amarillo. Segundo punto por la parte de atrás y el tercero por juntas hebras, cerrando punto con el café. Trabajamos 3 puntos bajos solamente con el café, pero el primero vamos a asegurar el hilo amarillo. 1, 2, 3. El cuarto traemos nuevamente el hilo amarillo y vamos a cerrar punto con el amarillo. Y repetimos lo que hicimos en este lado. Y de este modo tenemos las luces traseras del auto. En este punto tenemos 15 puntos bajos. De la misma forma tenemos que terminar con 15 puntos bajos de este lado. Entonces vamos a trabajar con el café. Como siempre, el primer punto vamos a asegurar el amarillo. Va el primer punto. Y vamos a completar 14 puntos bajos. En el 15 vamos a asegurar nuevamente el amarillo. Bien, ya tenemos los 14 puntos bajos. En el 15 nuevamente traemos el hilo amarillo, ya saben, sin jalar mucho, dejándolo sueltico como lo dejé en este lado. Lo vamos a asegurar, pero no vamos a cerrar punto con ese amarillo, sino que lo vamos a dejar ahí para empezarlo a trabajar. Cerramos ese punto 15 con el café. Vamos a trabajar con las 2 hebras por hebra trasera. Tomamos amarillo. Cerramos con el café. Tomamos el amarillo y cerramos con el café. Nuevamente por hebra trasera tomamos el amarillo y cerramos con el café. De esa manera, acá ya hemos hecho nuevamente el cambio de color. Vamos a tomar juntas hebras, vamos a asegurar el amarillo. Cerramos con el café. Realizamos un punto bajo solo con el café y por juntas hebras. Traemos el amarillo. Y realizamos esta misma operación. Por hebra trasera traemos el amarillo.
cerramos con el café, ajustamos un poco el amarillo y así 2 veces más. Tomamos el café, vamos a asegurar el amarillo en ese primer punto. Y así ya tenemos realizadas las luces de la parte de adelante del carro. Lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás. Vamos a trabajar sin el hilo amarillo hasta llegar a este punto. Acá en este punto vamos a asegurar nuevamente el amarillo para realizar las luces de atrás. Listo, en total hemos realizado 14 puntos. En el último punto, en el punto 15, vamos a traer nuevamente el amarillo. Lo vamos a asegurar con ese puntico, también cerrando con el tono café. Y vamos a realizar como hicimos en la parte de adelante. Ajustamos el amarillo, no tan apretado, y trabajamos por juntas hebras. Solamente con el café y dejando el amarillo encerrado entre ese punto. Acá, al cerrar punto, es donde lo aseguramos. Ya sin el amarillo realizamos 2 puntos más. En el tercer punto vamos a traer el amarillo, lo encerramos en ese punto y repetimos como el amarillo anterior. Y continuamos con los 15 puntos bajos hasta este punto, justo antes de las luces del carro. Entonces ya saben, en este primer punto aseguramos el hilo amarillo. Ahora continuamos el resto de los puntos sin el amarillo, así por toda la fila. Realizados los 15 puntos bajos, podemos pasar a cortar este hilo amarillo. Y vamos a realizar 4 puntos bajos solo por hebra trasera. Dos puntos por juntas hebras. Cuatro puntos por hebra trasera. Y realizamos 14 puntos bajos justo antes de tocar la hebra de los bombillos. 14 puntos bajos por juntas hebras. Bien, completados los 14 puntos, vamos a trabajar lo que es el lado de los bombillos, también por hebra trasera y 4 puntos bajos.
Luego de esto pasamos y realizamos en juntas hebras 3 puntos bajos. Repetimos nuevamente por hebra trasera 4 puntos bajos. Y terminamos nuestra línea con 14 puntos bajos trabajando las 2 hebras. Completados los 14 puntos, vamos a realizar 2 filas de 49 puntos bajos por juntas hebras. Voy a realizar 3 puntos bajos. Muy importante que pongamos marcador para no perdernos en cada fila. Ya después de puesto el marcador, podemos seguir trabajando tranquilamente sin que se nos pierda el número de puntos que tenemos realizados. Acá ya he realizado 2 vueltas de punto bajo en cada punto y en total debemos de tener 49 puntos bajos en esta fila. Y así vamos viendo el proyecto. La siguiente línea o la siguiente vuelta la vamos a trabajar solo por hebra trasera con los siguientes puntos. Vamos a trabajar una disminución por hebra trasera. Esta fila solamente es por hebra trasera, entonces las disminuciones las trabajamos trayendo una hebra de hilo café, la ponemos en la aguja, traemos otra hebra, la ponemos en la aguja y pasamos todas las 3 hebras al tiempo. Allí ya tenemos una disminución cuando estamos trabajando por hebra trasera. Los siguientes son 5 puntos bajos, también por hebra trasera. Bien, 5 puntos y vamos a poner marcador 6 puntos atrás, 5 que ya habíamos hecho más la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Continuamos, nuevamente realizamos otra disminución. Y realizamos 12 puntos bajos, también por hebra trasera. Realizados los 12 puntos bajos, hacemos otra disminución. Ajustamos muy bien esa disminución. 2 puntos bajos. Nuevamente una disminución. Punto bajo y disminución por 2 veces. 2 veces realizamos punto bajo, disminución. Dos puntos bajos. Y una disminución. Ajustamos y nos deben quedar 12 puntos bajos para terminar esta fila. Realizamos punto bajo en cada punto. 12 puntos bajos en total. Terminamos los 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a trabajar por juntas hebras.
Vamos a trabajar punto bajo y disminución, y esto por 14 veces. Punto bajo, disminución por 14 veces. Esta vez, como estamos trabajando por juntas hebras, entonces sí la podemos hacer al tiempo la disminución, tomando las 2 hebras de la parte de adelante. Ya tenemos la disminución, ajustamos muy bien, ponemos marcador, 2 puntos atrás, 2 puntos que fue el punto bajo y la disminución que ya realizamos. Y realizamos esa misma secuencia 13 veces más porque ya realizamos una acá para 14. Terminada la vuelta, y antes de continuar, vamos a realizar las llantas del carro. La forma de yo realizar las llantas es con este tipo de botón. Tiene solamente 2 agujeros y este mide exactamente 1,5 cm o 15 milímetros. Para este carro voy a utilizar esta medida. Entonces, puede que a ustedes le quede más grande dependiendo qué aguja hayan utilizado con este tipo de hilo u otro. Entonces tienen que realizar el diseño, y si tienen a la mano un botón o requieren llevar el tejido a la tienda para escoger un botón adecuado a esa medida. Más o menos el botón tiene que abarcar 4 puntos y lo miden dejando 2 cuadros atrás de la bombilla delantera, como también de la bombilla trasera. Y en la mitad entre llanta y llanta dejamos libres 3 puntos. Bueno, el diseño del carro que estoy haciendo es parecido al Volkswagen tipo escarabajo, entonces le vamos a hacer unas tapas a los botones para que quede con esa apariencia. Voy a utilizar una aguja más pequeña, estaba trabajando con la 3.5, ahora voy a pasarme a las 2.5 para trabajar las tapas de las llantas. Vamos a realizar un anillo mágico, dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos, dejamos bien ajustado, bien apretadito. Realizamos una cadena, damos la vuelta, traemos este hilo para irlo escondiendo, y acá nuevamente me ayudo con mi aguja. Vamos a realizar 3 puntos bajos en ese mismo punto. Acá se trata de abrir un poco, vamos a coger el hilo y lo vamos a terminar de cerrar. Ahí ya nos queda más cerradito. Vamos a continuar al segundo punto con un aumento, 2 puntos en ese punto. Dos puntos bajos. Un aumento. Y en el último, aumento triple, 3 puntos en ese punto. Tomamos las 2 hebras de ese punto y continuamos escondiendo el hilo inicial.
Entonces, en esta parte vemos que se forma una especie de aro. Si ven del otro lado, no ven ese aro. Entonces la idea es que la rueda nos quede de esta forma, que ese aro quede a la vista. Entonces vamos a tomar el hilo de esta forma. Acá tenemos ya 12 puntos bajos y vamos a realizar 11 puntos bajos solo por hebra trasera, realizando punto del deslizado. Entonces acá no realizamos cadena, omitimos el primer punto, continuamos al segundo, hebra trasera, punto deslizado. Y así hasta terminar. Listo, en total son 11 puntos deslizados. Ahora vamos a cortar suficiente hilo, más o menos unos 60 centímetros. Y vamos a terminar de sacar el hilo por ese punto. Este hilo que sobra, jalamos un poco y cortamos para que quede ahí bien escondido y no se vea el poquito de hebra. Vamos a tomar el otro extremo del hilo y lo vamos a enhebrar a una aguja lanera. Después de eso, vamos a identificar este punto que tenemos acá y lo vamos a cruzar por este otro hilo. Vamos a tomar estos dos y cruzamos la aguja. Luego de eso, acá vemos un punto, un primer punto, entonces en el segundo punto por la parte de atrás pasamos la aguja. Y luego la pasamos al primer punto. Así. Tomamos el botón, por ejemplo mi botón tiene una parte que es ovalada y el otro lado que es plano. Entonces lo plano lo voy a dejar pegado en el carro y lo ovalado hacia afuera. Entonces, este es mi lado ovalado, meto la aguja por ese lado y vuelvo y la saco por el otro agujerito. Paso la aguja en el primer punto ahora por el centro, la paso por el otro agujero del botón. Y de esta forma ya la tenemos para ponerla en el carro. Antes de ponerla, quiero que realicemos otras 3 iguales a estas. Bien, ya después de tener realizadas las 4, pasamos a poner las ruedas. Las ruedas las vamos a poner justo donde dejamos la hebra libre en la cual trabajamos por la hebra trasera. Anticipadamente cosílas del otro lado para que se den cuenta que quedan bien ajustadas y no son fáciles de quitar en caso de que llegue a ser un regalo para un niño. Entonces lo primero a tener en cuenta es tomar cada botón y saber dónde queda ubicada la hebra de cada lado del carro, si del lado derecho o izquierdo. De este lado la hebra queda del lado izquierdo, entonces conté 4 puntos sobre la línea que les indiqué anteriormente, a partir del bombillo delantero hacia atrás y sobre ese punto pegué el botón. Del otro lado vamos a contar 3 puntos a partir del bombillo delantero hacia atrás. Marcamos y pasamos la aguja sobre la línea libre de afuera hacia adentro. Luego de eso pasamos por el punto siguiente de donde metimos la hebra. Cruzamos de adentro hacia afuera. Pasamos luego por el segundo agujero del botón y lo desplazamos hacia el primer punto de ese lado del tejido. Me ayudo con unas pinzas porque acá ya se pone un poquito más duro. Ajustamos un poco. Vamos a pasar la aguja por la mitad, luego por el siguiente agujero del botón y pasamos por el mismo punto inicial. Entonces el hilo nos quedó de este lado. Vamos a empezar a trabajar primero esta punta. Después de que aseguremos esta punta, nos desplazamos al otro extremo para que el tejido quede parejo. Entonces
Acá vamos a seguir trabajando por la misma línea donde tenemos la hebra libre y justo yo la paso no a ras del botón sino un poco adentro del botón. Algo que olvidé mencionar es que pueden coser sobre el punto deslizado que se realizó en el tejido de la tapa del botón. Pasamos por el primer punto deslizado y continuamos con el siguiente punto. Y de allí cruzamos al mismo punto del carro. Ajustamos muy bien. Ahora nos desplazamos a esta punta para coser y dejar el tejido parejo. Pasamos también por la línea, por encima de la línea y un poquito dentro del botón. Con este hilo, con el que acabamos de pasar, ese hilo lo vamos a utilizar al final para anudar y ya cortar el hilo. Tomamos el primer punto deslizado que vemos en esa punta y lo pasamos por el siguiente. Y nuevamente por el punto donde pasamos. Y ajustamos muy bien. Y ahí ya nos queda pareja la pieza. A medida que vayamos cosiendo no se nos va a mover ni se va a torcer. Y vamos a ir repitiendo este proceso por los siguientes puntos deslizados. Vamos a tomar un punto muy pegadito al botón tomamos el siguiente punto deslizado lo pasamos por el siguiente y cruzan si quieren por el mismo punto o uno bien pegadito a ese. Lo importante es que no quede torcida la pieza. Y así continuamos con el resto. Entonces miramos acá el botón, sacamos la aguja que quede bien pegado al botón. El siguiente punto deslizado y paso al siguiente punto deslizado y por un punto muy cerca o al último donde ya habíamos pasado la última vez. Ajustamos muy bien. Acá no lo estoy ajustando muy bien puesto que les estoy enseñando en la cámara, pero en cada puntada tenemos que ir apretando muy bien porque si no va a tender a pasar esto. Ven, y tiene que quedar así bien ajustado. Acá inclusive me faltó una puntada. Acá me faltó una puntada y no me he dado cuenta. Entonces es muy importante que veamos que todas las puntadas queden cosidas. Y ya, así continuamos este mismo proceso hasta llegar al otro extremo y ya cuando lleguemos a este punto les indico cómo asegurar y anudar esa hebra. Bien, acá ya lo pegué y les cuento que volví y lo pasé al otro extremo y le realicé otra pasada para que me quedara, miren, queda súper bien ajustado. Con dos pasadas, me encantó con dos pasadas, no sé, siento que se ve como mejor, a diferencia de cómo se me ve acá. Entonces creo que a estos también le voy a hacer doble pasada, ya que tengo suficiente hilo. Ya después de que lleguemos a ese punto, entonces vamos a coger la hebra que les dije inicialmente, cuando pasamos al siguiente extremo, y ahí vamos a anudar. Cortamos, pero no tan a ras para que no se nos vaya a soltar ese pequeño puntico. Ya después con el relleno asegura esa hebra y queda ahí fija. Ahora vamos a pasar a poner la rueda trasera. Bien, se me había olvidado decirle que la aguja con la que estoy trabajando es una aguja lanera, pero el ojal no es tan ancho.
Eso me permite que pase por lo menos unas 2 veces por el orificio del botón. Bien, hay unas agujas laneras que el ojal es como muy ancho. Tienen que verificar antes de comprar una aguja que ojalá ingrese el hilo con el que están trabajando. Como les indiqué, mi hilo es acrílico para una aguja de 3. Entonces este tamaño me sirvió perfectamente, aunque luché un poco para meterla en ese ojal, pero finalmente es un material que se deja. Ahí queda un poquito ajustado nomás. Bien, pasamos a poner la rueda trasera y también acá tomé una medida después de la bombilla, conté 3 puntos y ahí puse el botón. Entonces, como les mencioné anteriormente, al poner el botón de este lado del carro, el hilo queda del lado derecho, va a ser un punto menos. Al ponerlo del otro lado del carro, la hebra queda hacia el lado izquierdo, así que vamos a contar un punto más para empezar a coser. Ya después de puestas las 4 ruedas, continuamos cerrando la parte de abajo del carro. Vamos a seguir trabajando por juntas hebras. Entonces vamos a realizar punto bajo, disminución por 3 veces. Punto bajo. En esta última parte sí tenemos que apretar muy bien porque ya estamos cerrando el carro. Disminución. Ponemos el marcador. Se me ha olvidado decirles que en la vuelta anterior tenemos que tener 28 puntos. Entonces, acá ya realizamos un punto bajo, una disminución. Vamos a hacer 2 más. Punto bajo. Vamos a realizar 2 más de punto bajo, una disminución. Después de eso, continuamos con 5 puntos bajos. Y 5. Recuerden que esta parte tienen que apretar muy bien porque ya estamos realizando el cierre de esta parte. Entonces, la secuencia fue punto bajo, disminución por 3 veces, 5 puntos bajos. En esta parte, repetimos, punto bajo, disminución por 3 veces y terminamos la fila con 5 puntos bajos. Terminamos esa fila con 22 puntos bajos y continuamos a la última que nos hace falta. En la última vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Una, bien apretadas. Segunda disminución. Y tercera disminución. Ponemos el marcador 3 puntos atrás, que fueron de las 3 disminuciones. Continuamos con 5 puntos bajos. 5 puntos bajos y vamos a repetir esta secuencia. 3 disminuciones y terminamos fila con 5 puntos bajos. Terminamos esa fila con 16 puntos bajos en total. Acá ya podemos quitar el marcador. Vamos a sacar suficiente hilo ya para cortar. Y vamos a sacar ese hilo. Acá ya pasamos a rellenar el carro. En mis proyectos acostumbro a soltar un poco el relleno para que al momento de ingresarlo al tejido no se sople y quede más compacto. Las pinzas son muy importantes en el relleno ya que con su punta nos ayuda a identificar cuáles son esas partes que hacen falta rellenar. Bien, mi proyecto ya está totalmente relleno. Les cuento que personalmente me gusta dejar alguno de mis proyectos con mucho relleno, que quede un poco más apretado, en especial de este tipo, ya que si va a ser un regalo para un niño, al momento de ellos manipularlo mucho, tienden a perder su forma. Así que acá vamos a pasar ya a cerrar de esta parte. Enhebramos a la aguja lanera y nos ayudamos de este dedo para que la aguja no manipule el relleno. Vamos a trabajar cada punto de afuera hacia adentro por juntas hebras. Tomamos el hilo que tenemos de este lado y lo cruzamos por debajo de la aguja. Acá cosemos este primer punto
Y como estamos cerrando, es muy importante que vayan apretando para que quede bien cerrado y no se vean pequeños agujeros. Ahora pasamos de este lado, tomamos el siguiente punto y repetimos la misma operación. Acomodamos y vamos a apretar en cada puntada que realizamos. Nuevamente, nos desplazamos al otro extremo y vamos a seguir repitiendo así sucesivamente hasta llegar al final. Después de cerrar todos los puntos, ahora pasamos a esconder el hilo sobrante. Le realizamos un nudo de este lado, también lo vamos a esconder para que no corra riesgo a futuro de que se nos descosa. Pasamos por 2 puntos más al azar. Acá ya podemos cortar el hilo, jalamos un poco hacia afuera y cortamos. Ahora pasamos a trabajar las llantas. Vamos a ubicarlas en su lugar para que no se vean de esta forma. Y así repetimos con los que hacen falta. Una vez teniendo las llantas puestas en su lugar, pasamos a poner el imán. Resulta que los imanes tienen 2 puntos de intensidad de atracción máxima, denominados como polo norte y polo sur, de tal manera que 2 imanes se repelen si se enfrentan por polos del mismo tipo y se atraen si se acercan con los polos opuestos. Así, al momento de instalar los imanes, verificar primero cuáles son los polos que se atraen. Pegamos el imán en uno que ya tenemos instalado y con la ayuda de un palito de naranjo aplicamos pegante de bisutería, que es uno de los más fuertes.
Tomamos los dos carros y vamos a marcar con el pegante dónde debemos instalar el imán. Retiramos y pasamos a retirar el imán del carro para ya instalarlo en donde pusimos la marca. Ponemos una capa de pegante algo gruesa y lo instalamos justo en la marca que hicimos anteriormente. Cubrimos muy bien las orillas entre el imán y el tejido. Y por el exceso de pegamento que queda a la vista, no se preocupen. La ventaja de instalar el imán con pegamento de bisutería es que al momento de secar, el pegamento se va a tornar liso y transparente, a diferencia de la silicona, que sí se va a notar una capa gruesa y blanca. Adicional a esto, el pegamento de bisutería, por más fuerza que se genere, no se va a despegar, como pasa con la silicona. Lo único es que hay que esperar 24 horas a que seque y pegue bien. Así que voy a esperar a que seque el quinto carrito para completar el juego y entregar este hermoso pedido a su clienta. Espero hayan disfrutado de este hermoso tutorial y de cualquier forma que me puedan ayudar, ya sea con un comentario o un like, me ayudan y me ayudan muchísimo. A todos muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.